¿Quién no conoce al legendario rey Arturo, la espada Excalibur, los caballeros de la mesa redonda, Guinevere, el hechicero Merlín o la legendaria fortaleza de Camelot? La historia del rey Arturo es una parte absolutamente integral del Legendarium británico, y ese legendario primer rey británico es conocido no solo en Gran Bretaña, sino que es famoso en todo el mundo. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no sabe es que en realidad hay una conexión entre la leyenda del rey Arturo y el tardío Imperio Romano. De hecho, si miramos a los posibles candidatos de quién podría haber sido el rey Arturo en realidad, parecen surgir bastantes nombres romanos. Entonces, ¿era el rey Arturo un romano? Y si no, ¿qué otros personajes reales podrían haber servido como base para la leyenda del rey Arturo? 1. Lucius Artorius Castus. Lucius Artorius Castus fue un centurión que sirvió en el ejército romano en Britania a finales del segundo o principios del tercer siglo, alrededor del año 200 d.C. Supuestamente comandó 2 legiones británicas en una expedición contra los armoricanos que vivían en la Bretaña moderna. Allí se lesionó y tuvo que retirarse del ejército. Ahora dirás con razón, espera, esto es muy temprano. ¿No debería Arthur haber vivido en el quinto o sexto siglo d.C., por lo menos 250 años después de Artorius? Bueno, aparte de la similitud del nombre Artorius con Arthur, hay otra conexión interesante con Arthur. Algunos eruditos creen que él comandó una unidad de caballería sarmatiana que inspiró a los caballeros de la mesa redonda. Según el erudito Helmut Nickel, esta unidad sarmatiana luchó bajo una bandera de dragón rojo y sus descendientes todavía estaban en Gran Bretaña en el siglo V. También identificó similitudes entre la leyenda arturiana y las tradiciones asociadas con los sarmatianos y otras personas de la región del Cáucaso. Sugirió que los descendientes de los sarmatianos mantuvieron vivo el legado de Castus a lo largo de los siglos y lo mezclaron con sus mitos ancestrales, que involucran calderos y espadas mágicas. Personalmente también tiendo a creer que Artorius Castus vivió demasiado temprano para haber sido el verdadero rey Arturo. Sin embargo, por supuesto, es posible que ciertos elementos sobrevivieron los siglos en Gran Bretaña, y que estos elementos luego encontraron su camino, siglos después, en la leyenda del rey Arturo y se mezclaron con posiblemente otros personajes reales existentes. 2. Ambrosius Aurelianus. Según el temprano monje britónico Gildas, quien vivió alrededor del 490 al 570 d.C., vivió en Gran Bretaña un cierto Ambrosius Aurelianus, quien fue un comandante militar de los romano-británicos, y quien ganó victorias importantes contra los anglosajones invasores. Este Ambrosius Aurelianus también aparece en la obra del siglo IX, Historia Britonum, y fue transformado más tarde por Geoffrey de Monmouth, un clérigo y escritor del siglo XII, en el tío del rey Arturo. De hecho, fue realmente en la obra de Geoffrey de Monmouth que podemos leer por primera vez muchos de los famosos tropos y temas de la leyenda artúrica. Así que podríamos decir que Geoffrey de Monmouth es el padre de la leyenda artúrica tal como la conocemos hoy. Por supuesto, es posible que Ambrosius luchara en la legendaria batalla de Mons Padonicus o Monte Baden, que probablemente tuvo lugar a finales de los 400, mencionada por Gildas. Pero esto no puede ser verificado, ya que Gildas no menciona los nombres de los participantes de la batalla del Monte Baden. Solo dice que Ambrosius organizó a los supervivientes de los ataques anglosajones en una fuerza armada, él mismo probablemente aún habiendo sido entrenado en las viejas formas romanas de las antiguas legiones comitatensis, e incluso ganó algunas victorias contra los anglosajones. A partir de otros escritores, se puede reconstruir que Ambrosius probablemente vivió a principios o mediados de los 400, lo que probablemente sería un poco temprano para el rey Arturo. Sin embargo, por supuesto es posible que aquí también, la forma en que Ambrosius creó una resistencia militar contra los anglosajones podría haber servido como base para la leyenda arturiana. 3.
Río Tamus, el cronista de la historia romana oriental del siglo VI, Jordanes, escribió que en el Imperio Romano Occidental, el emperador Antemio, en su incansable lucha por restaurar el imperio moribundo, pidió la ayuda de un tal Río Tamus, rey de los britanos, en el año 469 después de Cristo. Y de hecho, Río Tamus escuchó al emperador y cruzó el canal con 12.000 hombres luchando contra los visigodos. Pero la ubicación del ejército de Río Tamus fue traicionada a Euric, rey de los visigodos, por un traidor romano llamado Arbandus. Maldito seas, Arbandus. Y así Río Tamus perdió la batalla contra los visigodos. Después de eso, Río Tamus huyó a los burgundios, y su última ubicación conocida fue el pequeño pueblo de Avalon, en el oeste del reino burgundio. Varias cosas aquí presentan una interesante conexión con la leyenda arturiana. Según el escritor del siglo XII mencionado anteriormente, Geoffrey de Monmouth, Arturo cruzó a la Galia 2 veces, lo que también hizo Río Tamus. Una vez en 460 por orden de Sidonio Apolinar y otra vez en 469 por orden del emperador romano occidental Antemio. Y también, según la leyenda, como muchos saben, el rey Arturo fue a Avalon con la esperanza de recuperarse allí de sus heridas mortales después de la trágica batalla de Camlan. Ahora esto es muy interesante, ya que recordamos que Río Tamus, después de haber sido derrotado en la batalla de Deos en el año 469 d.C. contra los visigodos bajo Euric, huyó a los burgundios, pasando por un pueblo llamado Avalon. Así que ciertamente hay algunas conexiones muy interesantes entre Río Tamus y la leyenda arturiana, que no se pueden negar. 4. Varios reyes y príncipes britónicos. Aparte de los orígenes romanos tardíos de Arturo, por supuesto había muchos británicos nativos, no romanos de los 500 y 600 que podrían haber servido como base para el rey Arturo. Cadel ap Catern, por ejemplo, fue un rey de mediados del siglo V de Povis, un estado sucesor galés en la Gran Bretaña post-romana. Algunos académicos piensan que algunos aspectos de él encajan con la leyenda arturiana, como las referencias a sus espadas en textos antiguos y un origen humilde, no aristocrático. Luego está Artuis ap Mar, quien era el nieto de un rey galés, que vivió en el momento adecuado a finales de los 400 y principios de los 500, por lo tanto, en el momento adecuado de la batalla de Mountbaden, en la cual, según la leyenda, Arthur ganó, y cuyo nombre Artuis suena bastante similar a Arthur. Luego también está Owain ap Heineon, quien pertenecía a la casa real del reino de Gwynedd, otro estado sucesor galés de los romanos, sobre el cual hice un video que puedes ver si quieres. Entonces, algunos piensan que este Owain ap Heineon podría haber servido como un prototipo histórico del rey Arturo. Luego también está Arthur mac Adden, un rey del reino proto-escocés de Dalriata, que vivió a finales de los 500 y estuvo activo entre las murallas de Adriano y de Antonino. Pero vivió demasiado tarde para haber estado en la batalla de Bonspadonicus, por lo que posiblemente solo haya contribuido con algunos elementos de la leyenda arturiana. Luego, algunos eruditos piensan que Arthur ap Pedr, quien fue rey del reino galés de Dyfed a finales de los 500 y principios de los 600, también podría haber contribuido con algunos elementos al legendarium arturiano. Y por último, también está Artuis ap Moeric, rey de Ergim, un temprano reino galés del sur a principios del VII siglo. Vivió demasiado tarde también, pero también podría haber contribuido con algunos aspectos a la leyenda arturiana. Así que vemos que también hay posiblemente muchos orígenes no romanos del personaje de Arturo. Ahora, una teoría muy interesante que ha sido llevada a mi atención por uno de nuestros patrocinadores de Soul Invictus. Un saludo a Autari Drake. De hecho, como partidario de Soul Invictus, puedes sugerir temas de video y tener una influencia mucho mayor en los videos en sí, y también chatearé contigo personalmente, solo como una nota al margen. Así que su teoría es, entiéndelo, que el rey lombardo Autari parece haber compartido muchas similitudes con el autor del Legendarium británico. Ahora sé lo que estarás pensando. ¿Qué demonios?
¿qué deberían tener que ver los lombardos con el Legendarium británico? Pero recuerda que la mayor parte del Legendarium de Arturo fue creada solo en siglos posteriores, en la obra del siglo VIII Historia Brittonum, y sobre todo por el clérigo y escritor del siglo XII Geoffrey de Monmouth, a quien ya hemos mencionado antes. Y es totalmente concebible que los eventos de otras naciones en escritos podrían haber sido llevados a lo largo de los siglos a Gran Bretaña y mezclados allí con el folclore de posibles reyes heroicos que habían luchado valientemente contra los anglosajones. Hay bastantes similitudes interesantes entre Autari y Arturo. Autari y sus sucesores lucharon contra un rey de los ávaros llamado Organa, que suena muy similar a Morgan Le Fay, o Arturo uniendo las tierras de Albión después de un interregno. Autari a su vez unió las tierras de Alboin, un rey anterior de los lombardos, bajo cuyo liderazgo invadieron Italia en 568, sobre lo cual hice otro video, y esto también ocurrió después de un interregno. Geoffrey de Monmouth también escribió que Arturo luchó contra un cierto romano llamado Lucius Tiberius. ¡Qué coincidencia que Autari luchó contra los romanos del este bajo el emperador Tiberio II! Hay muchas más similitudes interesantes con respecto a los nombres de estas figuras, por lo que podría ser posible que algunos de estos nombres hayan migrado de Italia a lo largo de los siglos a Gran Bretaña. Entonces Geoffrey de Monmouth podría haber sido inspirado por estos eventos que tuvieron lugar hace mucho tiempo en un país lejano. Entonces, ¿quién era el rey Arturo? Ahora tenemos muchas posibilidades. Bueno, Arturo podría haber sido un rey de los británicos o incluso un comandante militar romano. Y algunos hechos históricos podrían haberse entremezclado con invenciones o incluso inspirados por eventos que tuvieron lugar en otros lugares fuera de Gran Bretaña. Esas historias podrían entonces haber sido recogidas mucho más tarde por Geoffrey de Monmouth y mezcladas con una figura histórica real que realmente podría haber luchado contra los anglosajones en Gran Bretaña a finales de los 400 d.C. Lo hermoso es que probablemente nunca lo sabremos, e incluso en 100 años probablemente aún se presentarán nuevas teorías de quién fue realmente el verdadero rey Arturo. Pero en realidad podría haber sido uno o posiblemente varios personajes reales existentes, comandantes militares, romanos tardíos, primeros reyes británicos, y luego esto se mezcló maravillosamente en el transcurso de muchos siglos, y muchos otros ingredientes se mezclaron a lo largo de los siglos, especialmente por Geoffrey de Monmouth, y luego salió muchos siglos después de que el verdadero rey Arturo o los reyes Arturo vivieran la leyenda que todos conocemos y amamos. Y por favor, dale me gusta y suscríbete si no quieres perderte ningún video sobre la fascinante era del Imperio Romano tardío. Y por favor, considera apoyar este canal a través de Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque tu apoyo es realmente lo que hace posible este canal. Tendrías mi más profunda gratitud. Quiero agradecer a todos los que apoyan a Majorianus, ya sea vía Patreon, membresía de YouTube o donación de PayPal. Gracias por apoyar a Majorianus, para mantener este canal sobre la historia tardía de Roma. Y si quieres aprender más sobre el fascinante reino de Gwynedd, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre cómo podría haber sido la vida en Gran Bretaña después de que el ejército romano se fue, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, Gratias Tibiago y Bene Valete,